Sainz por darme esta oportunidad de honrar la memoria de mi querida tía Soco con la palabra de Dios, que era lo que ella más amaba. Y no podía dejar de estar aquí el día de hoy. Se nos fue otra miembro de la familia Sainz Armendáriz. Estoy seguro que todos ustedes coincidirían conmigo que se fue la más dulce de todos, la más tierna, la más alegre, la más empática. Dios me concedió el privilegio de que cuando estaba niño, muy chiquito, pero todavía me acuerdo, como ella fue la última que se casó, cuando mi abuela se iba a pasar temporadas al Paso, Texas, con sus hijas que ya vivían allá, mi mamá me mandaba a Conchos para quedarme con mi tía, hacerle compañía, que no se quedara sola. Y me acuerdo de muchas cosas y muchos detalles interesantes que ella tenía para conmigo. Me tenía chiple, obviamente, pero lo que creo que todos vamos a tener siempre en el alma y en la mente es que ella era la tía ideal, porque todos los sobrinos anhelábamos y disfrutábamos estar con ella. Pero ¿saben qué era lo mejor de ella? Lo mejor de ella, y esto les va a sonar extraño, no era ella. Lo mejor de ella era el que la hizo como era, su Señor Jesucristo, su Rey, al que tanto amaba. Y de eso les voy a compartir un poco aquí ahorita, porque ahorita ella ya está en la presencia del Rey. Y vamos a ver una historia en la Biblia que nos va a ayudar a entender por qué está ella allá. Porque también nos tiene que quedar claro que no está allá por ser tan buena persona como era. Nadie se salva por ser buena persona, dice la Biblia. De hecho dice que no hay buenos, ni aun uno, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué está ella allá? ¿Y por qué decía el pastor ahorita que ella está seguro para irse para allá? Pues porque sí hay una manera de estar seguros. Mi tía creyó en esa manera. Esa manera es entregarle la vida al que es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Y les voy a compartir una historia que espero que la familiaridad que tenemos con esa historia no nos impida poner mucha atención y apreciar lo grandioso que ahí nos enseña Dios. Es una historia muy sencilla y que a veces, por sencilla que es, no captamos todo lo que Dios nos quiere enseñar a través de esa historia. Es la historia de los dos ladrones que crucificaron junto a Jesucristo. Y si se acuerdan de la historia, tal vez lo han visto en películas, cuando crucificaron al Señor junto a los dos ladrones, todo el mundo se empezó burlando del Señor ahí. Todo el mundo se estaba burlando. Desde los gobernantes, los principales sacerdotes, que le decían: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, sálvate a ti mismo. Y luego los soldados que le crucificaron empezaron a decir lo mismo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate pues. Como que le decían: demuéstranos que lo que decías es cierto, porque tú dijiste que eres el Hijo de Dios, que eres el pan de vida, que eres el Salvador del mundo, que eres el Cordero de Dios. Demuéstranoslo. Y luego los ladrones también empezaron a burlarse. Y eso es bien impactante, porque ellos se iban a morir en unos minutos. Y en lugar de pedirle ayuda al único que los podía salvar, porque Jesucristo ya había anunciado que iba a resucitar, Él era el único que podía vencer la muerte y los podía ayudar a ellos, pero en lugar de pedirle ayuda, se empezaron a burlar de Él también. Al principio los dos estaban burlando de Él, pero a los pocos minutos algo pasó con uno de los ladrones, y en lugar de burlarse, vean lo que empezó a hacer. Esto está en Lucas capítulo 23, en el versículo 40. El ladrón que ya dejó de burlarse, fíjense lo que dijo, porque el otro todavía le seguía diciendo a Jesucristo: si tú eres Dios o el Hijo de Dios, sálvate y bájame a mí también, sálvame a mí. Y el otro ladrón ahí lo cayó y le dijo: ¿ni siquiera temes tú
a Dios a pesar de que estás bajo la misma condenación. Y nosotros, o sea, tú y yo, le decía, a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero está refiriéndose a Jesucristo, nada malo ha hecho. Y el texto no nos dice qué fue exactamente lo que produjo el cambio en la actitud de este ladrón. Tal vez él había escuchado acerca de Jesucristo, tal vez conocía a alguien a quien Jesucristo le había hecho un milagro, porque Jesucristo anduvo 3 años por todo el pueblo de Israel, todo el territorio. Recuerden que Israel es un país pequeñito, tal vez del tamaño del municipio de Saucillo y de Licias, muy pequeño. Entonces la gente sabía quién era Jesús, todo el mundo lo conocía. No sabemos qué fue lo que lo movió a cambiar de actitud. Tal vez fue la manera en la que él vio que Jesucristo se dejó crucificar y que en lugar de estar enojado, disgustado, molesto con sus verdugos, ¿saben qué fue lo primero que escuchó el ladrón cuando Jesucristo ya estaba ahí colgando junto a él? Que les extendió su perdón a ellos y le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabemos qué fue, la Biblia no nos lo dice, pero algo lo impactó y lo cambió en su interior, en su corazón, y reconoció que él merecía lo que estaba padeciendo ahí. Por eso digo, nosotros a la verdad justamente estamos recibiendo lo que merecemos. Tenía una postura de humildad, de reconocer que somos lo que la Biblia dice y lo que Jesucristo había dicho, que somos pecadores. Y ahora tenía una postura que es la única postura con la que se puede entrar al reino de los cielos, la postura de un pobre en espíritu. Porque ¿qué es lo primero que hace un pobre? Pues reconoce que no tiene nada que dar, es pobre, lo único que puede hacer es pedir, suplicar. Y entonces hace lo más importante, hace lo que todos los pobres debemos hacer, y los pobres económicamente hacen todo el tiempo y están aquí en nuestras calles. Fíjense lo que hizo: le suplicó a Cristo, se volvió a Cristo, que es la actitud del verdadero arrepentimiento. Cuando hagan algo que ofende a Dios y luego les duela mucho y estén muy tristes, no piensen que porque les duele y están tristes ya se arrepintieron. El dolor no es suficiente para que sea arrepentimiento. Claro que tiene que haber dolor, pero para que sea verdadero arrepentimiento tiene que haber otra cosa, que por ejemplo no la tuvo Judas. Cuando Judas se arrepintió de haber entregado a Cristo, fue y devolvió las monedas de plata que le dieron, ¿se acuerdan? Y le dolió, pero no hizo lo principal del arrepentimiento. ¿Saben qué es lo principal? Volverse a Jesús, ir a Cristo, ir y decirle: te ofendí, pequé, ayúdame, cámbiame. Y el ladrón sí lo hizo. Judas, en lugar de arrepentirse, fue y se ahorcó. El ladrón se arrepintió y volvió a Cristo. Fue a él con sus palabras y le dijo: Señor, fíjense qué palabras tan hermosas, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y no le estaba diciendo: acuérdate de las cosas buenas que hice, porque a lo mejor nunca hizo nada bueno. Era un ladrón, era un criminal, era un delincuente. No le estaba recordando al Señor: acuérdate de que fui a la sinagoga de niño o toda mi juventud. No le estaba tratando de demostrar que tenía méritos para que el Señor se acordara de él. No, simplemente le suplicó sin ofrecer nada: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Suplicó por misericordia, que es lo que todos los que reconocemos nuestra condición debemos hacer. Y es interesante notar que lo hizo con mucha fe. Suplicó por esa misericordia y no le pidió que lo bajara de la cruz. Fíjense qué interesante. No le dijo: Señor, ayúdame porque aquí estoy y me voy a morir en unos minutos. No. Él estaba pidiendo con una fe que le permitía ver más allá de la muerte. Estaba pidiendo misericordia para después de la muerte. Y por eso le dice: acuérdate de mí, pero cuando vengas en tu reino.
Él creía que Jesucristo era el Rey. Y esto a mí me apasiona. Esta historia es una de mis favoritas en toda la Biblia, porque vean las condiciones en las que Él está pidiendo a Jesucristo. ¿Saben cómo estaba la apariencia de Jesucristo en ese momento? Si vieron la película de Mel Gibson, La Pasión del Cristo, y ahí se ve destrozado su rostro y su cuerpo. Estaba peor que eso. No se puede uno imaginar cómo estaba. Así lo dice la Biblia en Isaías capítulo 52. El Señor estaba tan destrozado, molido a golpes, dice el capítulo 53 de Isaías, que los hombres hasta volteaban su cara, no lo querían ver. Y ahí, en esa condición, el ladrón voltea y no se fija en lo destrozado y golpeado y torturado que está. ¿Saben en qué se fija? Él lo ve con ojos de fe y le dice: yo sé que tú eres el Rey del universo, el Hijo de Dios, y que un día vas a regresar, no así como estás ahorita, sino en gloria. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es increíble la fe que tenía este hombre ahí. Y eso demuestra que creyó lo que la Biblia nos dice que todos debemos creer. Porque todos sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y hasta lo creemos. Y creemos que murió en aquella cruz y que resucitó. Pero la mayoría de las personas de este mundo no le entregan su vida como lo que Él realmente es. El Rey de todo el universo, y quiere ser el Rey de tu vida. Él sí lo hizo. Por eso le dijo: cuando vengas en tu reino. Pero ahora vamos a ver el clímax de esta historia. Lo más asombroso y lo más grandioso es cómo le iba a responder Jesucristo a un ladrón, a un maleante, que le está pidiendo ayuda en los últimos instantes de vida de Jesucristo y también los últimos instantes de vida del ladrón. Fíjense cómo le contesta. Y le contesta de una manera congruente con lo que Jesucristo había dicho en Juan capítulo 6, versículo 40. Ahí Jesús había dicho: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Y el Señor había dicho que Él vino para que todo el que el Padre trajera a Él no lo iba a rechazar. Y ahí le estaba pidiendo ayuda a un delincuente, un criminal, pero el Señor nunca rechazó a los que venían a Él con humildad y con fe, reconociendo que solo Él los podía ayudar. Y el Señor no lo decepcionó al ladrón que puso toda su confianza en Él. Y la respuesta que le da es una de las declaraciones más impregnadas de gracia, de esperanza, de aliento que aparecen en el Nuevo Testamento. Vean lo que le contesta. Le dice: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí es donde está ahorita mi tía también. Pero vamos a ver por qué está ahí el ladrón y por qué está ahí mi tía. Traten de imaginar el impacto que tuvieron estas benditas palabras, no en el semblante del ladrón, porque también estaba golpeado y sangrado. Tal vez no se podía ver lo que le produjeron esas palabras, pero traten de imaginar el impacto que tuvieron en su alma, que en los últimos momentos de vida, el autor de la vida, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Él creó todo lo que existe, Él lo había creado a Él sostiene el universo, y en los últimos instantes de su vida voltea a Él, y el autor de la vida le dice: de cierto te digo que hoy, tú, a pesar de lo que eres y cómo has vivido y lo que has hecho, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: está bien, te voy a perdonar y te voy a dejar entrar, pero te vas a quedar allá en lo más lejos del paraíso, porque mira quién eres, mira cómo vas a entrar. No, le contestó con la misma ternura y amor y misericordia que a cualquier otro pecador que venga a Él. A mí todavía me impactan esas palabras, me conmueven y me recuerdan que el Señor me contestó igual a mí cuando le pedí misericordia hace 42 años, ya que Él me permitió entregarle la vida.
Y aunque yo no era un ladrón, era un pecador igual que él, igual que todos ustedes, porque no hay buenos, ni aún uno. Y yo también fui a pedirle esa misericordia, y mi tía Socorro le pidió esa misericordia. Y él siempre contesta así a los que se arrepienten y le entregan su vida pidiéndole misericordia. Y vean que esta respuesta de Jesucristo nos muestra tres cosas bien importantes, tres lecciones que Dios quiere que aprendamos de aquí de su palabra. En primer lugar, que no importa cuánto hayas ofendido a Dios, cómo hayas vivido, al Señor se acercaban prostitutas, ladrones, soldados que eran asesinos, se acercaba todo tipo de personas y Él los recibía si se arrepentían y si venían a Él con fe y con humildad. Y eso es lo primero que aprendemos aquí, que nunca es tarde, nunca mientras tengas aliento de vida, para ir a Cristo y para suplicarle que tenga misericordia de ti. Y Él te va a responder, y te va a responder con misericordia, porque en Juan 6:37 Él mismo había dicho: al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. El ladrón comprobó la veracidad de esas palabras cuando ambos se encontraban en las más críticas circunstancias de sus vidas y recibió la misericordia de Jesucristo. Recibió lo que dice el Salmo 69:16: respóndeme, Señor, porque benigna es tu misericordia, vuélvete a mí conforme a tu inmensa compasión. Y eso fue lo que le tuvo Jesucristo a él ahí. Y en segundo lugar, entonces en primer lugar nos enseña que nunca es tarde para ir a Cristo. No importa cómo te encuentres ahorita, o qué tan desesperado, o qué tan confiado estés en lo que tú crees que le agrada a Dios. La realidad es que nada le agrada no más que lo que hizo Cristo. Entonces, ven a Él y no esperes más, entrégale todo a Él. Y lo que nos enseña en segundo lugar este pasaje es que el Señor no salvó al ladrón, que ya lo mencioné ahorita, por ninguna buena cosa que él hubiera hecho, o por nada que pudiera hacer en el futuro, porque en el futuro ya no iba a tener la oportunidad de hacer nada, se iba a morir en unos minutos. Y eso leemos en la Biblia. Al ratito llegaron los soldados romanos y les quebraron las piernas a él y al otro ladrón para que se acabaran de asfixiar, porque en la cruz, por si no lo sabían, se moría por asfixia. Al Señor no le quebraron las piernas, en primer lugar porque ya estaba profetizado que no se las iban a quebrar, y ningún hueso de él iba a ser roto, pero porque ya estaba muerto cuando llegaron. ¿Pero por qué nos salvó? Y estoy seguro que algunos de ustedes se están preguntando: ¿por qué salvó el Señor a un maleante que no hizo méritos, que no fue una persona decente, una persona respetable, una persona digna? ¿Por qué lo salva? ¿Saben cuál es la única respuesta bíblica? Por su gracia. Lo salvó porque quiso salvarlo. Romanos 9:15 y 16 dice: ahí le dijo esto Dios a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En otras palabras, el Rey Jesús quiso regalarle, obsequiarle, otorgarle gratuitamente todo lo contrario a lo que el ladrón merecía. Quiso regalarle la salvación, la vida eterna, en la gloria con Él, en el paraíso. Quiso regalarle, fíjense qué interesante, salvación y vida eterna en gloria, en lugar de condenación y muerte eterna en el infierno. Y a esto es a lo que la Biblia le llama gracia. Y esto nos enseña que la salvación, que también lo enseña la Biblia en Efesios, y en muchas partes, pero en Efesios capítulo 2, la salvación nunca es por obras, nunca es por méritos propios, siempre es por gracia. La salvación es toda por gracia. Romanos 3, 23 y 24 lo dice así: por su gracia, dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Muchos cristianos viven por años
con el entendimiento incompleto. ¿Y saben qué piensan que es la gracia? La rebajan mucho, la minimizan, la diluyen y dicen, gracia es el favor inmerecido de Dios. Pues sí, sí es cierto, sí es un favor inmerecido, pero esa definición se queda muy corta. Y si nomás pensamos que la gracia es el favor inmerecido de Dios, estamos hasta ofendiendo a Dios. ¿Saben por qué? Porque sería como si uno de ustedes está en un problemón, vamos a poner un problemón económico, y ustedes lo quieren a esa persona, tal vez sea un ser querido, un amigo, y ustedes llegan con él y le dicen, mira, aquí te va este dinero para que salgas de tu problemón, y le regalan millones de pesos. Imagínense esto, y les va a parecer exagerado el ejemplo, pero no es exagerado, de hecho se queda corto. Si ustedes ayudan a un ser querido con millones de pesos y después alguien le pregunta a ese ser querido, oye, ¿con cuánto te ayudó tu ser querido, el que te sacó del problema? ¿Qué sentirían si él dijera, con unos cuantos pesos? Bueno, así ofendemos a Dios cuando decimos que su gracia es nada más un favor inmerecido. Es infinitamente más que eso, porque es un favor inmerecido a un pecador que solo merecía el juicio y el castigo eterno. Qué diferente, ¿verdad? Decir nada más favor inmerecido a decir, sí, es un favor inmerecido, pero a mí que merecía el juicio y la ira de Dios. En otras palabras, la gracia es el favor de Dios que le concede al pecador vil, que todos somos pecadores viles, les concede el regalo más grandioso y los salva del castigo más horrendo. Eso es la gracia, y lo hace por pura misericordia. Y esto también nos muestra que tener la fe en Cristo, porque esa gracia se recibe solo por fe, solo por medio de creer en Él. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y nos demuestra que la fe no es nada más tener ciertos conocimientos de lo que Jesús hizo, de hechos sobre su vida, de cierta información precisa sobre su vida. No, la fe es, claro, conocer quién fue Jesús y qué hizo, y luego ir a Él creyendo con todo mi ser que todo lo que dice aquí acerca de Él es la verdad. La fe, que no se les olvide esto nunca, es actuar en base a lo que dice Dios, no nada más creerlo mentalmente, porque hay mucha gente que lo cree, pero no actúa, ahí lo tiene guardado. Y es triste ver que para muchos cristianos, entre comillas, su relación con Jesucristo se limita a decir que sí creen que Él vino y que Él murió en la cruz y resucitó, pero no viven para Él. No lo aman como lo amaba mi tía. No se les nota que su pasión más grande, que su amor más grande es Jesucristo. Y a lo mejor hasta van a la iglesia los domingos, pero entre semana no se les nota. No abren nunca este libro. No hablan con Él más que con cualquier otro ser. ¿Por qué? Pues porque no le han entregado su vida. Esa no es fe. Y la tercera cosa que nos muestra este pasaje es el destino inmediato y glorioso de aquellos que mueren habiendo puesto su fe y su esperanza en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. El ladrón no solo fue salvo de la ira de Dios y del tormento eterno, sino que ese mismo día, después de morir, fue llevado en su espíritu, no en su cuerpo. En el cuerpo será llevado después, pero en su espíritu, igual que mi tía, fue llevado al paraíso. Y el Señor no se lo dijo de una manera fría, distante o titubeante. Se lo dijo con palabras llenas de compasión, de ternura y de amor. Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y va a estar cerca del Rey, cerca del Dios Hijo, cerca del Dios que se hizo hombre para venir a pagar por todas las culpas de todo lo que Él había hecho en esta tierra. ¿En qué pensamos más cuando consideramos nuestra muerte? ¿Pensamos en lo hermoso que va a ser el paraíso si es que
que ya estamos seguros de que vamos para allá, como nos preguntaba ahorita el pastor, o pensamos más en lo que vamos a dejar de tener acá, en las cosas que se van a separar de nosotros por siempre, porque lo más grandioso de donde está ahorita mi tía Soco, y acuérdense de esto, no es el lugar donde está, lo más grandioso es con quién está. Lo más glorioso del cielo y del paraíso no es la gloria, no son los ángeles, no es la perfección de todo lo que va a haber ahí. Lo más grandioso es el perfecto que lo hizo todo posible, Jesucristo. Así que para terminar, les quiero preguntar esto. ¿Reconocemos todos, porque aquí no hay excepciones, reconocemos que todos somos igual que ese ladrón? Aunque no seamos ladrones, porque él era ladrón, porque era pecador. No se hizo pecador por ser ladrón. Somos pecadores todos por naturaleza. Reconocemos que somos pecadores y que necesitamos al único que no fue pecador para que su sangre pague por nuestros pecados, para que nos transforme y vivamos para Él y algún día estemos con Él en gloria. Reconocemos que aunque no estemos al borde de la muerte como estaba Él, tal vez algunos están al borde de la desesperación o al borde del temor, de dudas, de inquietudes, de insatisfacciones, nada los llena aquí. Pues la solución y la respuesta siempre es la misma. Ven a Cristo, porque Cristo no nada más te lleva al paraíso, Cristo te transforma aquí, te satisface aquí, porque en el capítulo 6 de Juan, Él dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene y come de este pan no volverá a tener hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Tienes esa satisfacción plena ya en tu alma y en tu vida? ¿Estás tan lleno de Cristo que en este mundo nada te satisface? Y ni siquiera buscas que algo te satisfaga aquí, porque Él es el único que realmente satisface. Los animo a que reconozcamos que necesitamos venir a Cristo como vino ese ladrón ahí en los últimos instantes de su vida, y que nunca es tarde para venir a Él, y que no importa cómo hayamos vivido, Él nos va a recibir como lo recibió a Él, con el amor y la compasión y la ternura de el que vino a dar su vida por quienes éramos sus enemigos. Ahí es donde está mi tía ahora. ¿Y saben por qué está ahí? Porque ella sí reconoció que necesitaba entregarle todo a Cristo. Y desde que lo hizo, que no sé en qué año más o menos entregaría mi tía a Cristo, ¿no te acuerdas? Como en el 90, hace como 30 y tantos años. Y estoy seguro que ustedes lo notaron. Ella ya era una persona tierna, amable, dulce, muy empática. Pero desde que le entregó su vida a Cristo, todo eso aumentó en ella. Porque ya no nada más era Socorro amando a sus seres queridos y a sus amistades. Ahora era Cristo a través de Socorro amándonos. Y no paraba de hablar de su Señor, de exaltar a su Señor. Y lo hacía con respeto, porque no se lo quería imponer a nadie. Si queremos volver a abrazar a la tía Socorro, nada más hay una manera en la que eso puede suceder: que le entreguemos todo a Jesucristo, que es el que la recibió allá, porque Él pagó por sus pecados y porque a mi tía le regalaron la única obediencia que nos puede permitir entrar allá. Recuerden que Dios solo acepta perfección. ¿Cómo entró el ladrón? ¿Cómo entró mi tía? ¿Cómo vamos a entrar los demás que somos imperfectos? Vamos a entrar con perfección, vestidos de perfección, pero no nuestra, vestidos de la perfección de Jesucristo. Amén. Si alguno no le ha entregado su vida a Jesucristo, los animo a que lo hagan. A que lo hagan cuando todavía hay tiempo de hacerlo. Gracias, familia Arrieta, por darme esta oportunidad. Y ahora le vamos a dar a que viene la canción primero, o palabras.
No, ya no hay. Sí, si alguien más quiere dirigir algunas palabras al honrar la memoria del día, adelante. Yo quiero empezar ya, pues si alguien más quiere sumarse a decir algo.